Romanos 15. Vamos a leer ahí en el versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hasta ahí la Escritura. Vamos a tomar una de las historias de las guerras de Israel más sobresalientes. Primera de Reyes. Abran por favor Primera de Reyes, capítulo 20. Y la iglesia le da la gloria al Señor Jesucristo. Para leer las crónicas bélicas de esta nación, Israel, necesitamos más que un apetito sobre la historia. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a poder interpretar el significado natural de los acontecimientos de aquel tiempo y que podamos aplicarlo espiritualmente a nuestros días. Porque como yo expliqué en el mensaje de guerras, de la cual se predicaron 7 temas, aquellas guerras que vivió la nación de Israel tienen una parte, no en su totalidad, pero una parte de aplicación espiritual en nuestros días. Ellos usaron espadas, nosotros tenemos la espada del Espíritu, dice Efesios 6, que es la palabra de Dios. Ellos usaron yelmos, escudo, coraza. Ellos tenían una cubierta física, nosotros tenemos una cubierta espiritual, de lo cual Pablo le da una aplicación a cada una de esas armas y escudos o protecciones que usaba el soldado. Entonces, leer sobre las guerras de Israel, las cuales empezaron desde el libro de Éxodo, porque la primera guerra que se registra con armamento, con ejército, es la guerra que enfrenta Josué contra Amalek, aunque ya había habido una guerra, pero no había sido con un ejército entrenado y mucho menos un ejército uniformado, aquella guerra de Abraham en el capítulo 14 de Génesis, cuando enfrenta a aquellos 5 reyes. Nada más con 318 soldados, no criados, 318 criados. Y el Señor, que es Jehová de los ejércitos, le da la victoria a Abraham. Y por cierto, no era ni Abraham, era todavía Abraham. Esa fue la primera guerra, pero no con un ejército estructurado. El primer ejército donde ya se recibe instrucciones es en Éxodo, cuando pelea contra Amalek. No recuerdo ahorita, creo que es Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, creo, no, perdón, corrijo. Éxodo 17. Corrobórame, hermano Adán, es Éxodo 17, la guerra contra Amalek. ¿Sí es correcto? Gracias. Entonces, al leer estas guerras, necesitamos una mente espiritual para que Dios nos revele algo de ese enfrentamiento. Cómo es que Dios se mueve, cómo puede obrar, bajo qué compromisos Dios actúa con el hombre, en qué momento Dios sale de la batalla, sin importar que sean sus hijos. Porque va a haber ocasiones en que Dios nos deje solos. Quizás tu familia esté enferma, tu hijo esté muriendo, tu mamá está en el hospital, tu economía se está quebrando, tu negocio va a la ruina y Dios ha decidido por Él mismo salirse de esa guerra. No va a pelear contigo. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones Dios te daría la espalda? ¿Cuáles serían las causas de que Dios se vuelva insensible a tu sufrimiento? Esas razones están escritas aquí en estas guerras. Por eso es conveniente estudiar
Estos libros de las guerras, repito, desde el Éxodo, pero ya si hablamos de libros que hablan de mayor cantidad de guerras, es el libro de Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes y el libro de las Crónicas. En los otros encontramos también guerras, pero no con la constancia con la que las vemos en estos libros. Y ahí se nos revelan estas razones. ¿Por qué Dios nos daría la espalda? En una ocasión Dios le dio la espalda a Israel, si no me equivoco es en Números capítulo 13, cuando el Señor les había dicho que subieran a enfrentar a los gigantes. Ellos no quisieron, pero al día siguiente dijeron siempre sí. Y Moisés les advirtió, no vayan porque ya Dios no está con ustedes. Y esa misma escena se ha repetido en infinidad de ocasiones en la vida de cristianos, familia cristiana, iglesias cristianas donde Dios dice, ya no estoy más con ellos. Se han quedado solos. Y es por eso que vemos el fracaso constante en la vida de los cristianos. Las oraciones no contestadas. Satanás controlando esa familia. Satanás en medio del hogar porque Dios ha decidido no estar más con ellos. Si lo hizo así con la nación de Israel, nosotros no seremos la excepción. Si caemos en las mismas condiciones, la misma situación se repetirá en nuestras vidas. Entonces, al estudiar nosotros estos libros de los reyes, debemos de orar. Señor, yo he leído la Biblia quizás 2 veces, 3 veces, pero conozco la parte histórica. Ahora necesito que entres tú en mi lectura y me interpretes en mi mente y en mi corazón cómo esta guerra, lo que se vivió en este enfrentamiento, cómo es que se va a aplicar en mi vida el día de hoy. Y es lo que vamos a tratar de aprender de esta batalla. Esta es una de las batallas más sobresalientes de uno de los hombres más impíos que pueden haber, el rey Acab. Porque en la lista de hombres perversos que gobernó la nación de Israel, Acab es de los primeros. Por eso se le recuerda en cada reinado, reinados que comenzaron a desviarse de los mandamientos del Señor, cuando venía la recriminación sobre ese rey que había alejado sus pasos de los mandamientos de Dios, aparecía esta advertencia, aparecía esta sentencia: por cuanto anduviste en los caminos de Acab. Así como se recordaban los caminos de David para reconocer y honrar la vida de ese hombre, también se recordaban los pecados de hombres perversos, y de quien más se habló en el futuro después de su vida fue del rey Acab. Y en esta batalla contra los sirios, Acab tiene una visitación muy especial, una promesa muy especial, y aún así fracasa en lo que tenía que hacer. Porque al final de la historia es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que Dios le promete ayudarlo, le promete darle la victoria, le promete sacarlo adelante en un enfrentamiento que humanamente no tenía las posibilidades de ganar? Pudiéramos haber enviado los mejores guerreros, las mejores tropas de aquel tiempo para ayudar a Acab, pero no había la posibilidad de que él ganara, porque él iba a enfrentar a un rey que traía junto con él 32 ejércitos. ¿Pudiera darnos una idea de este cuadro la película de 300? Cuando Leónidas con sus 300 héroes iban a enfrentar a Artajerjes con un ejército que no se podía contar. Ahí hubo algo especial. Ahí cuando hablamos de estrategias, de circunstancias de guerra, ¿por qué no le pudieron ganar? Bueno, las puertas calientes, que eran un espacio estrecho, un pasillo, favorecieron a los griegos. Pero en campo abierto los hubieran matado, no el primer día, las primeras horas hubieran acabado con esos 300. Pero en el caso del enfrentamiento del ejército del rey sirio Ben-Hadad, que iba a enfrentar al rey de Israel, Acab, era literalmente imposible que él hubiera ganado. Y ganó. Vamos a ver cómo estuvo la historia. Primero de Reyes,
capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. Primero, para los amantes de la historia, deben de saber que este Ben-Hadad es, según la historia, Ben-Hadad II. Esto es el hijo de Ben-Hadad I, de quien usted puede leer con calma en casa en Primera de Reyes capítulo 15. Aquel Ben-Hadad, quien también tuvo un acercamiento con Israel, en aquellos días del Ben-Hadad I, hubo una alianza entre aquel Ben-Hadad y el rey de Judá, que era Asa. Asa estaba en conflicto en aquellos días con el rey de Israel. Ustedes han de recordar que la nación se dividió en dos reinos, la casa de Judá, la casa de Israel. Después de Jeroboam, hubo siempre dos reyes en cada una de estas dos casas. Y por el lado de la casa de Israel estaba el rey Baasa en conflicto con el rey Asa. Dice la Escritura que todo el tiempo del reinado de ambos tuvieron conflictos, estuvieron en constante enfrentamiento. Pero Baasa mostró estratégicamente más capacidad que el rey Asa y lo enfrentó en varias ocasiones y lo venció. El rey Baasa empieza a extender su dominio y toma la ciudad de Ramá. Cuando toma la ciudad de Ramá, entonces el rey Asa, al saber que no podía hacerle frente, hace un convenio con Ben-Hadad I. Envía mensajeros y le dice: rompe tu pacto con Baasa, porque tenían pacto el rey de Siria, Ben-Hadad I, con el rey de Israel, Baasa. Tenían un convenio y el rey Asa le dijo: rompe tu pacto con él y haz pacto conmigo. Para convencerlo, el rey Asa cometió un gran pecado, tomó el oro y la plata del templo y se lo envió a Ben-Hadad para hacer compromiso. Ben-Hadad acepta el trato, rompe su convenio con Baasa y lo comienza a enfrentar. Entonces, ese rey, Ben-Hadad I, es el padre de este rey Ben-Hadad que vamos a leer ahorita. En ocasiones nosotros leemos nombres iguales, no nos tomamos la molestia de saber si es del mismo tiempo o es de otro tiempo, si es descendiente o es padre, etc. Muy bien, después de esta aclaración, retomemos nuevamente el verso 1. Dice allí: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Voy a intentar salir de este primer versículo. Si no podemos, nos vamos a quedar aquí en este primer versículo. ¿Cómo es posible que una cantidad de 32 reyes estuvieran apoyando a Ben-Hadad, rey de Siria? Si estudiamos un mapa geográfico, ni siquiera existen todas esas naciones allí en el Medio Oriente. Por lo tanto, tenemos que concluir que eran pequeñas ciudades de alrededor, que cada una de ellas tenía su rey y que habían sido hechas tributarias al rey de Siria. Porque cuando un rey conquistaba una nación en aquella época, y no solamente en torno a la nación de Israel, sino en cualquier otra cultura, en aquella época cuando un rey conquistaba una ciudad tenía dos opciones. Una, destruir la ciudad junto con sus habitantes, o dos, hacerla tributaria. Esto está muy bien explicado en la película de Troya, esta película que trae al séptimo arte lo que es la historia de la Ilíada de Homero, donde se habla del rey Agamenón, rey que quería conquistar en aquel tiempo el mundo conocido, y la película comienza
cuando su penúltima guerra que él tiene por enfrentar es contra el rey de Tesalia. Y al llevar su ejército ahí al territorio de Tesalia, le dice al rey: vamos a resolver esto a la antigua, para que no mueran muchos hombres. Tu mejor hombre enfrenta al mejor que yo tengo. Usted sabe del gran Aquiles que venía en el ejército de Agamenón. Y el convenio fue: si yo gano, tú te quedas en el trono, pero aparte de que vas a dar tributo, cuando yo te llame a la guerra te vas a presentar. Por eso cada nación que conquistaba tenía a los otros reyes bajo su servicio militar. Y cuando el rey conquistador llamaba a las otras naciones, se presentaban todos. Y esta es la situación de Ben-Hadad. Traía 32 reyes que él ya había conquistado. Algunas de esas naciones no eran muy grandes, no eran potencias mundiales de aquel tiempo. Las potencias mundiales están reveladas en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 11. Ahí están, y en el capítulo 10 también. Ahí están las naciones que un día serían potencia en todo el mundo. Por eso es que Dios no le mostró a Daniel una imagen que representara más reinos, porque solo hubo 4 potencias mundiales desde los días de Nabucodonosor hasta nuestros días. Ya en nuestros días se aumentó la 5ª, que es Estados Unidos, pero hablando de enfrentamientos militares, en aquel tiempo Dios le reveló 4 a Daniel. Babilonia, los medo-persas, que eran una alianza, porque Media es una zona militar diferente a Persia, son dos zonas geográficas diferentes, pero que se unieron. Y después de los medo-persas se levantan los griegos, que conquistaron también el mundo conocido de aquel tiempo, y finalmente los romanos. Es interesante que no aparezca Gengis Khan, quien también es uno de los hombres que extendió sus dominios, pero fue muy corto en comparación con las otras potencias, aunque territorialmente alcanzó más que los romanos, porque le tocó todo lo que es Asia. De una forma extraña no aparece ahí en las profecías de las potencias mundiales. Así que estas potencias, Ben-Hadad, aunque no llegó a ser una potencia a nivel mundial, sí logró extender sus dominios, por lo menos como cabeza, Siria, aunque usted nunca debe de buscar a Siria en los mapas geográficos de la Biblia como Siria, porque en los mapas bíblicos aparece con el nombre hebreo. El nombre hebreo de Siria es Aram. Aram es como aparece en todos los mapas del Antiguo Testamento. Así es que si vemos un mapa geográfico de Aram, el territorio que conquistó es muy amplio, siendo la capital Damasco. Y cuando nos dice aquí que subió con sus carros, esta palabra aparece y es un tanto extraña, que se le dé mucho énfasis, que menciona que subió con carros, porque en aquel tiempo no se dominaba el hierro y el bronce con lo que hacían ellos sus carros. En algunos versículos aparece la palabra o la expresión carros herrados. Se refiere a carros que en este tiempo podrían equivaler a un tanque, hablando de lo que son tanques militares. Era lo más reforzado que ellos tenían. Podemos también darnos una idea apoyándonos en otra película, puede ser la película de Ben-Hur. Usted ve los carros que usan en las competencias del Coliseo Romano, a ese tipo de carros que para este tiempo eran las obras monumentales de los diseños militares. Estos carros ofrecían la garantía de vencer a los enemigos. Casi siempre se usaba la infantería. Así que esta expresión que sitió a Samaria con todo y sus carros era darle el crédito que se merecía al rey Ben-Hadad. Venía muy bien preparado, por lo tanto era muy complicado que pudiera ganar a cabo. Muy bien, vamos a avanzar otro poquito, me quedan 5 minutos. Y envió mensajeros a la ciudad, perdón,
Perdón, mejor déjenme terminar el verso 1. Estaba brincándome un punto importante también. La Biblia aquí, el verso 1 nos dice aquí que subió y sitió a Samaria. Creo que esta palabra ya la he explicado en varios temas. La palabra sitiar es colocar una cerca alrededor de la ciudad. Esto es dejar la ciudad sin oportunidad de que alguien entre o salga de ella. De quien más he compartido sobre un sitio es de Tito, quien sitió la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén en el año 70. Nos habla de esto el historiador Flavio Josefo y él nos explica una de las diferentes tácticas que hay en un sitio. La más fuerte y la más efectiva que se usa cuando se sitia una ciudad es dejar a la ciudad sin alimentos. Esta es la más efectiva. Si no hay comida y no hay agua, no hay necesidad de sacar las armas. Inteligente. Y así trabaja el diablo. En ocasiones no hace mucho con los cristianos, solo los sitia. En la época del general Tito, él tenía cierto temor. No era un creyente, pero tenía cierto temor a la religión judía. Cierto temor hacia Dios. Él hizo hasta lo imposible por quemar la ciudad y quemar el templo. No era como otros reyes romanos, porque después de la muerte de Vespasiano, padre de Tito, después de la muerte de Vespasiano, Tito tomó el trono y vino a ser rey de Roma o emperador de Roma. Pero él no quería destruir la ciudad. Pero fue la necedad de los judíos lo que lo obligó, porque todavía estaban peleando los celotes. El conflicto comenzó en el año 66. 4 años de conflicto para que Tito tomara la decisión de quemar el templo. Pero su estrategia de sitiar la ciudad había sido efectiva durante muchos siglos de pelea. Cuando se sitiaba una ciudad y los alimentos se comenzaban a escasear, entonces el rey mandaba rendición o pedía tregua. Y de esa forma no había muerte, no gastaban armas. Era más efectivo esta estrategia en la batalla, sitiar las ciudades. Si recuerdan, en Segunda de Reyes, en los días de Eliseo, también se sitió la ciudad. Y la situación fue tan difícil, porque en ocasiones la ciudad sitiada se resistía, que terminaron comiéndose a los niños. Tremendo. Con razón, el Señor Jesús dijo en Lucas 21, profetizando lo que le vendría a la ciudad de Jerusalén cuando fuera sitiada por Tito, le dijo: ay de las que den a luz en aquellos días. Se refería al año 70. Porque cuando alguien tiene hambre extrema, a nosotros aquí en Occidente difícilmente alguien pasa por hambre. Tiene que ser de algún país donde haya mucha pobreza. En África sí se pasa hambre. Pero cuando alguien llega a un hambre extrema, es capaz de comerse a otro ser humano. Ahí está la historia de los sobrevivientes de los Andes. No les quedó otra y se olvida uno que es canibalismo y el asco queda afuera, porque uno puede pensar en que nunca ha pasado por esto, yo nunca haría tal cosa. Es que no hemos llegado a ese extremo. Pero ellos estaban comiendo sus bebés y ya no se lo estaban comiendo de mala gana, porque el hambre no solamente es la necesidad de darle al cuerpo lo que está pidiendo, que es toda la escasez de proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que le baja a uno al cuerpo cuando no come, sino también la mente empieza a ser trastornada. La Biblia nos narra que en el sitio
que por cierto también fueron los de Samaria los que sitiaron a Israel. Y nos dice la Biblia que 2 mujeres israelitas llegaron a un acuerdo. Primero nos comemos a tu hijo y mañana al mío. Entonces no crea que estaban ellos llorando y desesperados, ¿no? La mente se trastorna. Por eso este tema de sitiar una ciudad tiene un trasfondo muy profundo, muy amplio. Cuando usted va leyendo con cuidado, como yo les he exhortado, deténganse, analicen el versículo. Uy, hermano, difícilmente sale uno de un versículo, de 2 versículos o de un pasaje, cuando uno empieza a cotejar otros pasajes que hacen referencia a un mismo suceso. Y esto del sitio, hay varios pasajes en la Biblia de ciudades que fueron sitiadas. Decían los reyes, no gastemos armas, porque todo eso equivalía a una inversión en lo económico y todavía era de pensarse si no iba a haber botín. Si era una ciudad pequeña, entonces esta era para muchos y en diferentes casos la mejor estrategia, el sitio. Por eso Ben-Hadad, sabiendo que tenía 32 reyes a su favor, cada rey con su ejército, estos los pisamos como quien pisa un piojo. Pero no, dijo, mejor vamos a sitiarlo, porque el sitio ofrecía otro punto más a favor del opresor, y es, si era un opresor cruel, el sitio le daba la oportunidad de disfrutar la tortura sobre el enemigo. No es lo mismo matar a una persona que torturarla. Así es que el ver cómo su ciudad estaba sufriendo por falta de alimento, los niños, las doncellas, los ancianos, eso le daba mucho placer al opresor. Los reyes más crueles, los conquistadores más crueles, son los que usaban más esta estrategia de sitiar la ciudad. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie.